Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a la hora de creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón Estac, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Estac, San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. Decíamos en el segmento anterior que estábamos hablando de Arrio, el famoso Arrio, que en el primer siglo trajo la herejía arianista. ¿Qué decía la herejía arianista? Que Jesús no es Dios. La misma herejía arianista que tenemos ahora en este mismo año, en este mismo mes, en esta misma hora, que se llama los testigos de Jehová. Ellos son los arianistas de estos tiempos modernos. Niegan la divinidad de Jesús. Y decíamos en el segmento anterior que, por otra parte, a Ario, los términos como padre e hijo le resultaban incómodos porque creía que describían condiciones ligadas al tiempo. Si hubo un tiempo en que el hijo no existía, también hubo un tiempo en que Dios no fue padre. Por eso, Arrio se inclinaba a aplicar a Jesús títulos tales como el Verbo para su existencia previa a la encarnación. Atanasio, un gran santo de la Iglesia Católica,
por su parte, se basaba en la escritura y, con mayor insistencia aún, en la práctica y la oración de la iglesia. No había posibilidad de conciliar la herejía de Ario con el rito bautismal. Y como éste se había practicado desde la época de los apóstoles, como está en Mateo 28, Mateo 28, que dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto echaba a pique el arianismo. San Atanasio se quejaba de que los arianos no bautizan realmente en el Padre y en el Hijo, sino en el Creador y en la criatura, en el Hacedor y en su obra. Durante el siglo siguiente, el principio de interpretación de San Atanasio, practicado por todos los padres de la Iglesia, se resumió como: la ley de la oración es la ley de la fe. San Atanasio sabía que el Señor Jesús es Dios, porque la Iglesia siempre había identificado al Señor Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo como destinatario del culto. Y sabía también que el Señor Jesús es Dios, porque la fórmula bautismal se basaba en la divinidad coeterna del Hijo de Dios. Para San Atanasio, Liberio y todos los padres de la Iglesia, la liturgia era un vehículo de la tradición. Además, hermano que me escuchas, parecía evidente que el uso original de la regla de fe se hallaba en el rito bautismal, como prueba y declaración de la ortodoxia. La confesión pública de la regla de fe, tanto recitada como en forma de preguntas y respuestas, demostraba que el catecúmeno estaba preparado y dispuesto a establecer una alianza con Dios. La alianza bautismal era confesional desde la generación de los apóstoles. Y en la memoria de la Iglesia, esa confesión siempre había sido trinitaria. Si San Atanasio y Liberio estaban dispuestos a enfrentarse al mundo entero, era porque el mundo entero se había enfrentado a la fe apostólica. La tradición y las reglas expresadas en el credo de Nicea. Hermanos, el credo emanado del concilio estaba compuesto en su mayor parte por las declaraciones de fe que habían utilizado las generaciones anteriores. La principal excepción a esta regla es la palabra traducida como consustancial. Este término, homoousios en griego, que se añadió precisamente para contrarrestar la ponzoñosa doctrina de Ario, describe la íntima e inseparable unión entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Ambos son literalmente de la misma sustancia. Algunos padres conciliares plantearon objeciones al empleo del término homoousios, que se había extraído de la filosofía griega y no aparecía en ningún lugar de las Santas Escrituras. Tampoco existía un equivalente hebreo en el Antiguo Testamento.
Y ninguno de los primeros creyentes la habían usado en su predicación ni en la teología especulativa. ¿Debían emplear los creyentes términos ajenos a la tradición para explicar y defender los términos de la tradición? Vistas con vuestros ojos, sus objeciones pueden parecer fácilmente demostrables. El término homoousios ha sido considerado tradicional a lo largo de 1700 años de sagrada tradición en la Iglesia Católica. Para nosotros, su empleo se remonta a los inicios. Para muchos creyentes corrientes, la fe nicena es sinónimo de la fe cristiana. Nos parece que así ha sido siempre. Pero en la memoria de los padres de Nicea estaban recogidos casi 300 años de práctica cristiana. Y 3 siglos es mucho tiempo. Además, hermano que me escuchas, eran hombres que sentían horror por la innovación y un miedo cerval a hacer algo que pudiera comprometer la fe que habían recibido intacta de los apóstoles. La plenitud de la autorrevelación de Dios en la persona de Jesucristo. El concilio aplicó el vocabulario de Platón a la explicación de la Santa Escritura para favorecer la comprensión de la Escritura por parte de la Iglesia. Después de reconocer que la descripción del Señor Jesús del Concilio de Nicea trasciende el lenguaje de la Biblia. El cardenal Joseph Ratzinger prosigue explicándolo porque hubo que hacerlo así. Dice, ¿qué significa realmente de una única sustancia? La respuesta es la siguiente. Ese término se emplea exclusivamente como traducción de la palabra hijo al lenguaje filosófico. ¿Y por qué es necesario traducirla? Siempre que la fe inicia una reflexión, se plantea la pregunta de qué significa realmente la palabra hijo aplicada al Señor Jesús. Los padres de la Iglesia adoptaron un término filosófico técnico con el fin de preservar la interpretación tradicional de las Sagradas Escrituras frente a la subversión de la innovación ariana, basándose únicamente en una selección de pasajes de la Escritura privado de su contexto. Arrio estaba consiguiendo la demolición de los antiguos ritos y de la antigua regla de la Iglesia Católica. Tras el inicio y tras el concilio y el triunfo de los homosuaninos, los arrianos intentaron llegar a otro acuerdo y propusieron que la Iglesia Católica empleara un término ligeramente distinto, homoiousios. Los dos términos diferían únicamente en una letra, una iota adicional, una i minúscula. Homoousios significaba
de sustancia semejante frente al de una única sustancia del homoousios. Y muchos dirigentes cristianos, cansados de la discusión, se mostraron dispuestos a ceder. No obstante, San Atanasio era consciente de que la diferencia de una sola iota amenazaba todo el edificio de la fe cristiana y se negó a adaptar el credo a los fines de la herejía, un rechazo que le supuso mucho sufrimiento. Al lector moderno, no obstante, le resulta significativamente del credo niceno-constantinopolitano que los católicos recitamos hoy en la misa. El texto aprobado en Nicea, por ejemplo, no dice prácticamente nada del Espíritu Santo y se detiene abruptamente después de limitarse a mencionarlo. En realidad, el credo que llamamos niceno se desarrolló aún más y fue aprobado en el primer concilio de Constantinopla, celebrado el año 381, poco después de la muerte de San Atanasio. Por entonces, el culto de la Iglesia al Espíritu Santo había empezado a sufrir la misma oposición que sufrió el culto al Señor Jesús en la generación anterior. Aunque San Atanasio también se enfrentó a ella, la tarea de su total refutación recayó sobre hombres más jóvenes que él y, principalmente, sobre los padres capadocios, que son San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza. Gregorio Nacianceno presidió el concilio de Constantinopla y supervisó la redacción del credo que usamos en la actualidad, aunque lo llamamos niceno desde un punto de vista técnico, es niceno constantinopolitano. Bendito sea Dios por las abreviaturas. Dice: creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los lectores más atentos seguirán hallando una diferencia entre este antiguo credo y el que recitamos en misa, una pequeña diferencia que abordaremos en un capítulo posterior. Hoy en día, la transparencia se considera una gran virtud. En la Iglesia Católica pensamos que conviene no tener secretos. En nuestras liturgias se canta bienvenidos todos. Los misterios centrales de la fe se exponen sin reservas en libros como este, fácilmente asequibles en las tiendas que venden tarjetas de felicitación, caramelos de menta y música popular. Incluso existen camisetas y páginas con imágenes de nuestros sacramentos. A nosotros nos cuesta imaginar un tiempo en que esto no fuera así. Nos resulta difícil volver a internarnos en un mundo en el que el cristianismo era algo nuevo y los ciudadanos de pie apenas sabían nada de él. Los elementos de la fe podían malinterpretarse con facilidad. La cruz, por ejemplo, constituía la forma más grotesca de ejecución y tortura públicas y estaba reservada para humillación de los esclavos y para los culpables de delitos atroces. Los paganos eran incapaces de entender que los primeros cristianos venerasen la cruz. Los propagandistas paganos interpretaban torcidamente otros signos del cristianismo. La Eucaristía se describía como canibalismo, un banquete con carne y sangre humanas. El matrimonio cristiano aparecía retratado como incesto porque los creyentes se llamaban entre sí hermano y hermana. La doctrina de la Trinidad se ridiculizaba por absurda. 3 no puede ser igual a 1. Como los cristianos solo podían esperar incomprensión, protegían los misterios de la fe con un silencio reverente. Un hecho al que los historiadores se refieren como una disciplina del secreto. El mismo Jesús aconsejaba a sus discípulos: a vosotros se ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 11. Hermanos, estas palabras las escuchamos del Señor Jesús en su discurso parabólico. No nos gusta cuando el predicador comienza su sermón con un cuentecito para ilustrar su enseñanza. Enseguida nos interesamos, ¿verdad? Pues así era el Señor Jesús. En su predicación usaba muy a menudo cuentos y parábolas para captar la atención de sus oyentes e ilustrar su predicación, casi a modo de adivinanzas. El Señor Jesús ha hecho proclamar por sus apóstoles
la venida del reino de Dios. Se han visto sus primeras enseñanzas, sus primeras señales, sus primeras curaciones y victorias sobre los demonios. Pero no han estado ausentes tampoco las oposiciones, y da la impresión de que el conjunto del pueblo no se abre. No se trata de una explicación destinadas a oyentes poco intelectuales, sino que quiere ayudar al oyente a que tome conciencia de su propia situación. Para los oyentes del Señor Jesús, el reino de Dios significaba ante todo una liberación de su pueblo oprimido, y querían que se pronunciara claramente sobre esto. Pero el Señor Jesús tan solo podía hablar en parábolas a sus seguidores, ya que el reino de Dios forma parte de esas realidades que no se pueden ver mientras no se crea en ellas. El Señor Jesús se referirá al reino solo a través de las imágenes, y se podrán entender en la medida en que se tenga ya alguna experiencia de él. La parábola dice algo conocido para hacer comprender algo desconocido. Con las parábolas, hermano que me escuchas, ilustra el enigma de su historia y de la nuestra, que presenta un doble escándalo. Primero, el mal parece bien y resulta bien, mientras el bien parece mal y resulta mal. Incluso el mal vence y el bien pierde. Segundo, el bien, incluso cuando existe, está siempre entremezclado con su contrario, que es el bien sembrado tan generosamente está destinado a fracasar. El Señor Jesús, con las parábolas, nos quiere hacer mirar con mayor profundidad la crisis que él mismo acababa de atravesar y que nosotros también atravesamos. Hay aquí una lectura diferente, una lectura divina. El bien es victorioso en su propia derrota y en la misma duración del mal. Son parábolas de discernimiento que revelan el modo con el cual Dios lee la realidad. Nos dan luz sobre lo que sucede en este tiempo nuestro, lleno de contradicciones. En efecto, hermano que me escuchas, el reino de Dios existe, pero todavía no se ha cumplido plenamente. Nos hallamos en la fatiga de la siembra y de la pesca, porque todavía no estamos en la alegría del banquete. En todas las parábolas domina el estupor de un contraste resuelto de un modo sorprendente. El reino de Dios no tiene un desarrollo homogéneo triunfal. Entra en el mundo tal como es, se encuentra y choca con el mal, y la resistencia
el mismo mundo entra a escondidas en el reino y parece que éste falla. Sin embargo, y esta es la sorpresa, el éxito positivo es seguro. Solo Dios es Dios. Y al final, vence. Y vence de un modo divino. El mesianismo del Señor Jesús no es según la expectativa de los hombres, incluyendo a los discípulos. Nosotros quisiéramos un bien no contrastado. Lo queremos limpio, visible e eficiente. En cambio, es combatido y mezclado con el mal. Está oculto y insignificante e incluso expuesto al fracaso. Pero la palabra de Dios es fecunda, tiene eficacia por sí misma, pero necesita la buena acogida de los creyentes. Cuando se recibe, fructifica en mayor o menor medida, según las disposiciones personales. Dice, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué puede esto significar? ¿Usa el Señor Jesús las parábolas con el propósito de despistar a los oyentes? Entonces, diríamos, la culpa de que no llegaran a entenderle y creer en su mensaje la tiene el Señor Jesús, no ellos. Pero esto, desde luego, es imposible. Entonces, ¿qué? En Oriente, aún hoy día, los maestros de Zen y Yoga y otros sabios empiezan su introducción con un cuento a modo de adivinanzas. Así tratan de estimular la propia reflexión del discípulo, pero solo el que está bien dispuesto de corazón podrá dar con la solución. Así inician también los sabios en Israel. Así también lo hacía el Señor Jesús. Él propone su instrucción en forma simbólica y los que están bien dispuestos interiormente recibirán la luz del Espíritu Santo para entender lo que quiere decir y enriquecerse con ello. Pero los que tienen el corazón entenebrecido, con rabia y mala voluntad, no podrán recibir esta luz. Y si no solo no se enriquecen con la enseñanza, sino aún pierden lo poco que tenían. Dice, es que a ustedes les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Hermanos, la palabra ustedes son los discípulos que han decidido estar con el Señor Jesús. Dice, se les ha dado por parte de Dios. Él da y los discípulos reciben. Dice, conocer los misterios del reino de los cielos. Es el conocimiento de la voluntad del Padre Celestial. La participación en su amor mutuo con el Hijo de Dios. La palabra misterio aparece solo aquí, en los evangelios sinópticos.
y significa el designio de Dios en la historia, expresado en misterios, según lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 2. Dice, pero a ellos no. O sea, que a los que no son apóstoles y discípulos, en efecto están afuera, no se acercan, sino que se defienden del Señor Jesús, lo acusan en lugar de acogerlo, le dan muerte en lugar de vivir de él. Pues los judíos tenían la revelación del Antiguo Testamento, que era incompleta, por no ser más que preparación a la plena revelación del Señor Jesús. Luego, cuando rechazan el mensaje del Señor Jesús, pierden aún el correcto sentido de lo que se lee en Moisés y los profetas. Por eso dice el Señor Jesús, al que tiene, es decir, buena voluntad, se le dará, es decir, comprensión de su mensaje, y le sobrará, es decir, para compartir con otros. Pero al que no tiene, es decir, buena voluntad, se le quitará aún lo que tenía, es decir, la revelación del Antiguo Testamento. Por eso, no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con las patas y al revolverse os despedacen. Lo anuncia Mateo capítulo 7, versículo 6. Hermanos, aquí el Señor Jesús nos habla de no profanar las cosas santas. Esta es una hermosa expresión, pero es difícil saber si hay que encontrar aplicaciones precisas. Se invita a una acción de discernimiento, sabiendo que el espíritu del mal sabrá volver en contra nuestra lo que hayamos confiado a otros, sobre nuestra experiencia personal o sobre los misterios de la fe, pensando que esto los animaría a creer. Dice, las cosas santas evocan probablemente las ofrendas presentadas en el templo de Jerusalén, que se preservaban a los sacerdotes judíos y no se daban a extraños, y mucho menos a los perros, que comen sin extinguir entre lo puro y lo impuro, según lo anuncia Éxodo capítulo 22, Levítico capítulo 22. Así tampoco hay que proponer una doctrina santa a gente incapaz de recibirla. Así como tú no das tus favores a personas desagradecidas que dan pruebas de no saberlos apreciar, así tampoco Dios dará bondades a ti si tú, por tu inclemencia para con el prójimo, te muestras un puerco desagradecido. Lo que es santo, las personas son los dones de los que viven en la comunidad, los que viven el pan de la palabra de Dios. Existe una disciplina del arcano que sirve para introducir en el misterio los nombres de perros y puercos para los hebreos
son los paganos. A estos hay que prepararlos y recibir los dones. La propuesta de la verdad debe ser gradual. Enfocar la luz contra los ojos no hace ver, sino que enceguece, ofusca. Hermanos, el amor no juzga, pero no carece de discernimiento. La caridad debe ser discreta. Discierne las situaciones, las acciones y las reacciones. ¿Para qué? Es lo que aquí y ahora puede ayudar más al creyente a arrojar encima la verdad sin preparar a acogerla. Lleva al pelagio de quien la acoge y al endurecimiento de quien no la acoge. Obrar así no es respetar ni la verdad ni al otro. La propaganda, la publicidad, los mensajes y los medios útiles de persuasión son siempre nocivos, sobre todo si se aplican a cosas verdaderas. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva aplicaron esta enseñanza a la Santa Eucaristía. Miren lo que dice el Didaché: que de su acción de gracias coman y beban solo los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello dijo el Señor: no den lo santo a los perros. En la carta que más trata exhaustivamente de la vida ritual de la iglesia, dice San Pablo: enseñamos la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida. Lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Hermanos, aquí el apóstol San Pablo habla de la sabiduría misteriosa de Dios, revelada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, aunque se quiso pasar por sabio, el apóstol Pablo nunca se quiso pasar por sabio, ni vislumbrar a sus oyentes. Sin embargo, habla de sabiduría con los perfectos. En esa época, algunas religiones llamaban perfectos a los que habían recibido una doctrina secreta, reservada a una élite. También había algunos en la iglesia que se consideraban como pertenecientes a una clase superior de creyentes, debido a los dones del Espíritu Santo que habían recibido. Sobre todo, los que se sentían capaces de hablar a cada momento de las cosas de la fe. Pero el apóstol San Pablo les contrapone sus propios dones, tanto de profeta como de apóstol. Puede enseñar esas verdades esenciales que no necesitan de muchas palabras, pero que no pueden ser presentadas más que por los que han tenido la experiencia del Dios viviente. ¿Y cuáles son esos secretos? ¿Cuáles? En primer lugar, lo que es Dios y lo que quiere darnos. A veces, al compararnos con los que siguen un camino espiritual fuera del cristianismo, nos da la impresión de que, bajo palabras distintas, decimos lo mismo. Es verdad que muchas veces tendremos
las mismas actitudes y maneras de vivir, pero no debemos tener miedo en confesar las riquezas que Dios nos ha dado y que Dios nos entrega y todo nos ha dado y nos entrega en Cristo Jesús, pues su Espíritu Santo también nos entrega lo que nadie más, y este Espíritu penetra lo que nadie más ha penetrado. El conocimiento que nos da es un don del Espíritu Santo que hace madurar en nosotros la verdad única. Ahora, si el mundo judío o gentil tiene su sabiduría humana, los cristianos perfectos que han alcanzado el pleno desarrollo del pensamiento y de la vida cristiana tienen también su propia sabiduría, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 3. Los perfectos, hermano que me escuchas, que son los creyentes que han alcanzado el pleno desarrollo de la vida y del pensamiento cristiano, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 14. Estos se identifican con los espirituales, a lo que el apóstol San Pablo contrapone los niños en Cristo en 1 Corintios capítulo 3. Nuestra sabiduría cristiana no cabe en los moldes de este mundo. No puede ser conquistada por el entendimiento del hombre como tal, pero ni siquiera es conocida de los príncipes de este mundo. Es decir, hermano que me escuchas, de las potencias del mal, de los demonios que reinan en el mundo, pero que serán destruidos por Cristo Jesús, cuyos instrumentos, por el momento, son aquellas autoridades profanas que se oponen a la predicación del Evangelio, según lo anuncia el apóstol San Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. En efecto, hermano que me escuchas, si las potencias del mal y sus instrumentos humanos hubieran conocido esta sabiduría divina, no hubieran crucificado al Señor Jesús, que vive y participa de la gloria, atributo incomunicable y exclusivo de Dios, según lo anuncia Éxodo capítulo 24. La sabiduría cristiana no es contraria a la razón humana, pero la supera. Es misteriosa, está escondida, por cuanto el hombre no puede penetrarla exhaustivamente, como no puede abarcar a Dios, pero puede llegar a conocerla solo por la revelación, según lo anuncia Lucas capítulo 8. Si bien su plena comprensión solo se alcanza en el cielo, la sabiduría de los cristianos perfectos, primero, es una sabiduría de Dios misteriosa, no que sea una sabiduría enigmática, sino una sabiduría que tiene por objeto el misterio. Esto es, hermano que me escuchas, el plan de salvación realizado por Dios en Cristo Jesús. Segundo, es la sabiduría escondida en Dios y destinada por Él antes de todos los siglos para la gloria nuestra. Hermanos, esta sabiduría es Cristo crucificado, predestinado por Dios
para salvar a todos los hombres, sean judíos o sean gentiles, y llevarlos hasta la participación de su gloria, según lo anuncia 1 Corintios capítulo 1. Tercero, es aquello que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni llegó jamás al corazón del hombre, y que Dios tenía reservado para los que lo aman, como lo anuncian Isaías capítulo 64 y Jeremías capítulo 3, pero que a nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo sondea, aún la profundidad de Dios, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 2, y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reine en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.